Dios les bendiga a todos en esta hora. Espero por favor que esté disfrutando de este tiempo y esté atento al consejo de la palabra de Dios en este momento. Por favor, vamos a entregar juntos este tiempo de la palabra. Y quiero invitarte, por favor, que levantes tus manos una vez más y conmigo le digas: Señor, yo he venido en esta mañana, Dios. Señor, he prendido, Dios, este medio de comunicación, Señor, para que tú hoy traigas una palabra, para que hoy, Señor, abras mis ojos y mi entendimiento. Señor, hoy, por favor, necesito ser instruido. Necesito, Dios, ser capacitado. Necesito hoy de tu gracia y de tu favor. A través de este tiempo te lo pedimos, Señor, juntos con toda la familia y los amigos en esta hora. Que este tiempo en tu palabra, Dios, traiga libertad a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo del Señor dice amén y amén. Quiero agradecerles a todos, por favor, por permanecer en línea, pero especialmente por estar expectantes y atentos a lo que Dios hoy quiere enseñarnos. Hoy quiero introducirlos en un tiempo conforme a las Escrituras, basado en lo que la palabra del Señor nos enseña. Hoy quiero de manera muy práctica y a través de un ejemplo muy sencillo introducirnos en este mensaje, en esta enseñanza. Y es acerca de cómo a veces nosotros hacemos mezclas. A veces cómo utilizamos una cosa y la unimos con otra, y lo único que esa mezcla o esa unión o esa combinación nos trae son problemas, son adversidades, son confusiones. Hoy estaré hablando acerca de verdades a medias. Cuando usted toma un vaso de agua y lo mezcla con otro líquido, automáticamente el agua que usted tiene se ve alterada, se ve cambiada, va a tomar otro color, va a tomar otro sabor. Y a veces nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo. Estamos combinando una cosa con la otra, estamos diciendo una parte de la verdad, pero estamos diciendo una mentira. Y al final el resultado de esa combinación es una mentira. Así como el agua deja de ser pura al unirse con otra sustancia diferente a ella, así sucede cuando nuestra integridad, así sucede con la luz, cuando se mezcla con las tinieblas, ya deja de ser luz. Y eso es lo que hoy quiero llevarte con la palabra del Señor, y que hoy podamos comprender algunas mezclas que tú y yo quizá hoy estamos haciendo de manera incorrecta y nos está produciendo muchos problemas. Hoy el mensaje lo he titulado verdades a medias. Y cuando yo miro en las Escrituras esto, me llama la atención porque el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Señor, él dice que qué comunión tienen las tinieblas con la luz, qué comunión tiene lo de Dios con lo del enemigo. No hay ninguna comunión, no pueden trabajar juntos. Por eso, cuando hablamos de verdades, cuando hablamos de justicia, no pueden trabajar con las mentiras y con las injusticias. Y para esto, por favor, quiero utilizar varios ejemplos en las Escrituras que nos van a ayudar a comprender mejor lo que estoy mencionando. Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Mire lo que la Escritura nos enseña. Dice la palabra del Señor: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y te matarán, y me matarán a mí, dijo Abraham, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová, dice la escritura en el versículo 17, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Gracias a Dios por esta hermosa escritura, y por favor quiero que te ubiques. Recuerda que estaremos hablando acerca de verdades a medias. Cuando hablamos de verdades a medias, hablamos de una mezcla entre la verdad y la mentira, que al final el resultado es una mentira. Este pasaje me ilustra que en la tierra había hambre, contextualizando un poco este pasaje. Y Abraham junto a su mujer Sarai dice que se van a la tierra de Egipto. Abraham ve que su mujer Sarai era hermosa en gran manera, dice la escritura, era una mujer muy hermosa físicamente. Y Abraham le dice a su mujer, yo te voy a pedir un favor. Como eres una mujer tan hermosa, como eres una mujer muy simpática, yo te voy a pedir que cuando lleguemos a esta tierra no digas que eres mi esposa, sino que digas que eres mi hermana. Porque si tú dices que eres mi esposa, los hombres te van a ver y eres una mujer muy hermosa y van a querer tomarte, y cuando sepan que yo soy tu esposo, entonces me van a quitar la vida. Esto es lo que nos está hablando el pasaje y es lo que nos está contando esta historia. Ahora, verdades a medias es lo que yo veo en este pasaje. ¿Por qué? Resulta y pasa que Sarai sí era hermana de Abraham. Sarai, recuerde que cuando Dios empieza a poblar la tierra, ¿cómo se pobló la tierra? Pues entre hermanos. Se multiplicó la raza humana. Pero Dios después cambió esto diciendo que Él ya no permitía el incesto. En este pasaje podemos ver que cómo los seres humanos se multiplicaban, pues se multiplicaban en la unión entre un hermano y una hermana. Así era que venían los hijos. Pero hasta un punto, luego Dios cambió esto y prohibió la unión entre hermanos, entre parientes. Te hago esa aclaración porque este pasaje me muestra que ellos eran hermanos. La Biblia me registra que Abraham era hermano de Sarai, pero de diferentes madres. O sea, la madre de Abraham era diferente a la madre de Sarai, pero su padre era el mismo. Y aquí quiero, por favor, que estés muy atento. Abraham llega a Egipto porque hay hambre en la tierra. Y cuando ellos llegan a Egipto, empiezan a planear algo entre los dos, entre Sarai. Y el plan es solamente digamos que somos hermanos. Esa es una verdad. Pero esa verdad se quedó a medias, solamente dijeron eso. Y la otra verdad, ¿por qué no la dijeron? Que eran esposos, que eran marido y mujer. Esa verdad no la mencionaron. Y dice la escritura en este pasaje que lo que aconteció fue algo muy terrible. Y voy a introducirte más en esta escritura. Cuando ellos llegan a Egipto, entonces el faraón manda a llamar a esta mujer hermosa Sarai. Cuando la manda a llamar, entonces dice la escritura
que el faraón se da cuenta que esta mujer no es soltera, que esta mujer está desposada, que esta mujer está comprometida con Abraham. Ahora, escúchenme algo. Cuando hay verdades a medias en nuestras vidas, o sea, mentiras, mire lo que empieza a ocurrir. Claramente podemos ver que las consecuencias que empezó a vivir Egipto, ¿sabe cuáles fueron? Dice la escritura que llegaron grandes plagas. Ahora, ¿cómo así? Grandes plagas. Cuando hablamos de grandes plagas, usted se va a dar cuenta que las plagas atacan los cultivos, atacan la productividad, atacan los negocios, atacan lo que tú y yo estamos sembrando, lo que tú y estamos desarrollando, lo que tú y yo estamos desarrollando. Y las plagas llegan y empiezan a acabar con todo esto. Es impresionante lo que se empieza a desatar en la tierra de Egipto. Y la escritura me muestra que se empieza a desatar porque hubo una verdad a medias, o sea, mentiras. Y vemos cómo la economía de Egipto, vemos cómo el producto, el fruto de ellos empieza a ser afectado, cómo lo bueno ahora se empieza a dañar, cómo lo que ellos hacían, ahora las plagas se los empiezan a comer. Dice la escritura que vino una gran plaga, pero las plagas no solamente vienen a nivel de lo laboral, a nivel de la productividad de nuestro producto, de nuestro cultivo. Las plagas también vienen a nivel de enfermedades. Y la escritura nos muestra en este pasaje que por nosotros llevar un estilo de vida, por nosotros hablar verdades a medias, mire lo que se puede desatar: enfermedades. Esto es lo que podemos ver en esta historia. Es lo que podemos ver en este cuadro, en la vida de Abraham junto con su esposa, que se pusieron de acuerdo para decir una verdad a medias. Miren las consecuencias que está viviendo Egipto por estas verdades a medias. Llegaron plagas, toda su productividad, todos sus cultivos están siendo afectados en esta hora. Ahora, cuando usted mira este pasaje, usted dice: ¿qué nos lleva a nosotros a mentir? O más bien, ¿qué nos lleva a nosotros a decir una verdad a medias? Porque este pasaje me muestra que sí, ellos eran hermanos, de madres diferentes, del mismo padre. Pero no solamente eran ellos, no eran solamente eso. Ellos eran esposos, ellos vivían, ellos se pertenecían el uno al otro. Entonces, cuando la verdad que nosotros decimos o vivimos esa media, mire todas las cosas que se pueden desatar. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a mentir de acuerdo a este pasaje? ¿Qué nos lleva a nosotros a hablar verdades a medias? Usted se da cuenta que lo que hizo que Abraham tomara esta decisión o la iniciativa de armar este plan de una verdad media, ¿sabe cuál fue? Fue el miedo. Fue el temor de perder su vida. Fue la inseguridad. Muchas de las cosas que hoy está llevando nuestra vida, los seres humanos, a mentir o a pronunciar verdades a medias, ¿sabe qué es? Es el miedo. El miedo de qué van a decir, el miedo de cómo van a reaccionar, el miedo de morir, de ser agredidos, de ser recibir violentamente quizá alguna acusación o algún trato. Eso es lo que estamos viendo. Abraham tenía miedo de que lo mataran por saber ellos que él era el esposo de esa mujer hermosa llamado Sarai. Eso es lo que a veces muchos de los seres humanos hoy, por sentirnos intimidados,
por lo que tenemos que decir, por quien tenemos que enfrentar o lo que tenemos que hacer, nos lleva o nos conduce a decir o a mencionar o a vivir verdades a medias. Pero escúcheme, esta historia es maravillosa, porque esta historia me habla que lo que se desató sobre esa tierra fue un caos, fueron grandes plagas, estaban acabando con todo, se estaban comiendo todo, estaban destruyendo todo. Y yo digo, wow, Dios mío, qué impresionante cuando tú y yo no somos claros. Qué impresionante cuando tú y yo no hablamos una completa y absoluta verdad en nuestras vidas, sino que mezclamos cosas que no debemos mezclar, hacemos combinaciones que no deberíamos combinar. Y hay algo interesante. Cuando usted ve esta historia, ¿sabe? Abraham y Sarai hicieron algo terrible. Y lo terrible es que Abraham, por esa iniciativa de mentir o de esconder algo en una verdad, expuso a su familia, expuso su hogar, expuso su descendencia, expuso a su amada. ¿Saben por qué? Porque cuando él toma esa decisión, cuando ellos se ponen de acuerdo para mentir, pero decir una verdad, o sea, combinar esas dos, Abraham y Sarai se están exponiendo a que Sarai ahora podía o se encontraba en la habitación o en la casa de Faraón. Y al ellos pensar que es una mujer soltera, al ellos ver que es una mujer que no está comprometida, fácilmente cualquiera se hubiese podido comprometer con ella. Fácilmente cualquiera hubiese podido tomar a esa mujer. Y es lo que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar cuando llevamos una vida de verdades a medias. Cuando estamos haciendo este tipo de combinaciones, podemos abrir una puerta a la infidelidad. Podemos estar abriendo puertas terribles de separación, de divorcio. Eso es lo que uno puede ver en esta historia. Ahora, tenga mucho cuidado, por favor, con la forma en que nosotros estamos viviendo. Tenga mucho cuidado las mezclas que estamos haciendo. Tenga mucho cuidado con utilizar algo bueno y mezclarlo con algo malo. Estos son los resultados que la Escritura nos muestra. Grandes plagas vinieron a sus vidas, destrozando y acabando todo, y de paso abriendo puertas a nuestro hogar, permitiendo que fácilmente haya una separación, haya un divorcio, haya infidelidad, haya adulterio por estas malas decisiones. Damos gracias a Dios, pero no me quiero quedar ahí. La Escritura me muestra en otro pasaje, en otra historia, Hechos capítulo 5. Y quiero por favor que me acompañen esta hora a Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Esta segunda historia me habla de otra pareja.
y se llama Ananías y Zafira. Y la escritura me muestra en esta porción de las escrituras que estos hombres, esta pareja, venden una propiedad. Y usted dice, qué bendición. Y ellos de esta propiedad sustraen una parte y la otra parte la ponen delante de los apóstoles, los siervos del Señor. La siembran a la obra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Hasta ahí todo está bien. Pero Pedro, uno de los apóstoles, discípulos del Señor, le hace la siguiente pregunta a ellos. Les dice, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y ellos le dicen, en tanto vendimos la propiedad. Y eso es lo que hemos traído. Y eso es lo que hoy estamos sembrando. Y esto es nuestra contribución a la obra de Dios. Pero Pedro le dice, tú no has mentido a hombres, tú has mentido a Dios, al Espíritu Santo tú le has mentido. ¿Por qué Pedro le dice eso? ¿Cuál es el problema de esta historia? El problema de esta historia es que ellos no dijeron la verdad. El problema de esta historia es que ellos sí vendieron una propiedad y esa es la verdad. Pero la mentira es que en el valor que ellos la vendieron no fue el que ellos entregaron. Ellos mintieron. Ellos dijeron que habían vendido la propiedad en tanto, pero eso era mentira. ¿Por qué era mentira? Porque ellos tomaron una ganancia para ellos, ellos tomaron una parte para ellos, y eso está mal. No está mal. Tú puedes vender algo tuyo y puedes tomar algo para ti y lo otro lo puedes sembrar, lo puedes dar a otros lugares, a otras personas, a otras familias, a un ministerio, a la iglesia. Pero el problema es cuando tú entregas algo y aseguras que lo que estás entregando en ese precio fue que lo vendiste, cuando es mentira. Ellos tomaron algo y él le dice, estaba en tu poder, tú podías tomar algo. ¿Qué tanto era decir, yo tomé algo de ahí para mí, para mi esposa, y lo que quedó entonces nosotros lo sembramos? No habría problema. Pero este pasaje me muestra que ellos mintieron. Otra verdad a medias. Y le voy a decir algo, en esta historia es muy fuerte, porque la escritura dice que él cayó muerto por haber mentido, por haber querer engañar o desear engañar a Dios y a los hombres de Dios, a la iglesia del Señor. Dice la escritura que por haber mentido este hombre cayó muerto. Y no solamente él, 3 horas después la esposa va y le hacen la misma pregunta y ella responde de la misma manera. Se habían puesto de acuerdo para mentir. El problema es que ellos quizá estaban acostumbrados a mentir al uno y al otro. Estaban acostumbrados siempre a sacar provecho de lo que vendía, de lo que negociaba. Pero en esta oportunidad ellos no tuvieron en cuenta algo, y es que lo que ellos estaban aportando no era para un negocio cualquiera, era para la obra del Señor. Lo que ellos estaban sembrando, la contribución que ellos traían, era para el Todopoderoso. Y déjeme decir algo, usted y yo podremos engañar a todos los hombres, pero Dios no puede ser burlado. El hecho de que en algunos episodios usted pueda engañar a la gente o podamos engañar a las personas, eso no quiere decir que Dios sea engañado. Eso no quiere decir que Dios sea burlado. Dios lo está viendo todo. Dios sabe lo que estás negociando. Dios sabe realmente en cuánto estás vendiendo, cuánto le estás quitando, cuánto estás ganando. Dios lo conoce todo. Tú y yo no podemos engañar al Señor. Así tú y yo nos creamos muy vivos o muy pilosos o muy inteligentes, entre comillas, para poder persuadir a otros e impresionar a otros, como quizá ellos en ese momento. Vamos a impresionar a la gente, vamos a mostrar que nosotros sí damos, vamos a mostrar que nosotros sí apoyamos la obra de Dios. Pero de esa manera no, con mentiras no, con verdades a medias no, porque la escritura me muestra que este hombre junto a su esposa ese día murieron.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros, una vez más, de acuerdo a este pasaje, a mentir, a decir verdades a medias? Le voy a decir qué es. ¿Qué motivó a esta pareja? El amor al dinero. ¿Sabe qué motivó a esta pareja a mentir? La avaricia, sacar provecho de todo, la codicia, ser ventajosos, el apego a las cosas materiales, el no perder, el pensar y creerse que son los vivos, que ellos siempre deben ganar, el materialismo, la trampa. Aquí podemos ver claramente que lo que motivó a esta pareja a tomar eso, a mentir, ¿sabe qué fue? El materialismo, las cosas de esta tierra. Y hoy lo que vemos en el ambiente, en la atmósfera, lo que hoy más se respira es esto. La gente miente y no le importa aún pararse frente el mismo Dios, o frente a tus padres, o frente a tus líderes, o frente a personas como son tus ancianos, como son tus abuelos, como la gente que te ama. Hay gente que ya no le importa eso, mentir. Pero tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque hay algunos que piensan: yo esto lo hago constantemente, esto yo ya sé cómo hacerlo, yo ya sé cómo hacer los ojos, yo ya sé qué palabras utilizar. Tenga cuidado, porque esta pareja nunca se imaginó que el día de su muerte estaba más cerca de lo que ellos pensaban. Y estaban quizá tan acostumbrados a una vida de mentiras o una vida de verdades a medias, que el día que menos pensaron, el día que se quisieron burlar, el día que quisieron hacer lo mismo en la obra de Dios, lo mismo con el Señor, como estaban acostumbrados, ese día Dios les dio una lección. Ese día el Señor mostró su gloria. Tenga cuidado, el hecho de que no te haya sucedido algo hoy, el hecho de que hoy no te haya pasado nada, no quiere decir que no te va a pasar. Hoy este mensaje es para que corrijamos esa vida que llevamos, y especialmente esas verdades a medias, que lo único, de acuerdo a esta escritura, lo único que nos deja es muerte. Es impresionante cuando uno ve esta historia. Ahora, ¿a qué nos expone esto? De acuerdo a esta historia, analice. Dice la escritura que en horas lo perdieron todo, empezando desde la vida. Y si tú y yo perdemos la vida, se acabaron los sueños, se acabaron las oportunidades, se acabaron los abrazos, se acabaron los regocijos, se acabaron las reuniones, se acabaron todas esas visiones y anhelos, todos esos deseos que teníamos a nivel familiar, todos esos proyectos, todas esas metas por lograr, se acabaron. Y dice la escritura que en cuestión de horas estos hombres perdieron la vida. Esto nos lleva las verdades a medias. En cuestión de minutos, en cuestión de momentos, en cuestiones de cerrar y abrir nuestros ojos, cuando uno lleva un estilo de vida así, se puede perder todo así en cuestión de segundos. Así que por favor, usted y yo debemos tener cuidado. Usted y yo debemos tener cuidado de esto. Si estabas muy acostumbrado, si estabas habituado a esto, hoy la palabra nos advierte y nos aconseja que salgamos de ahí. Aleluya. Ninguno de nosotros podrá engañar al Señor. Gloria a Dios. Pero quiero terminar con una historia que está en Génesis capítulo 3. Recuerde que estamos hablando acerca de verdades a medias. Y esta historia, dice el capítulo 3, el versículo 4, dice la escritura de la siguiente manera: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la historia del principio. Y el capítulo 3 de Génesis nos habla qué fue lo que aconteció, por qué Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Y la escritura me muestra en este episodio algo totalmente interesante. Una vez más, verdades a medias. Y yo quiero que usted analice este pasaje. Cuando uno quiere conocer los orígenes de la creación, los orígenes del ser humano, dónde fue que nació, dónde fue que empezaron las cosas, le recomiendo que vaya al libro de Génesis. ¿Sabe que en Génesis capítulo 3 es donde inicia la mentira? Y le voy a decir algo, no inició por un hombre, no inició por una mujer. ¿Sabe quién fue el primer mentiroso en la historia, en la creación? Fue la serpiente. En este caso, esta serpiente tipifica al mismo Satanás. Es uno de los nombres que recibe la serpiente antigua. No fue la mujer la que mintió, no fue el hombre, fue la serpiente la que empieza a cuestionar las órdenes de Dios. Analice la historia. El Señor les había dado una instrucción al hombre y a la mujer. Y la instrucción que les había dado es que podían comer de todo árbol del huerto del Edén, excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal. Y aparece la serpiente diciéndoles que no hay problema, que el día que ellos coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Escúchenme, les dijo una verdad, pero el resto es mentira. Y al unir estas dos cosas, como hemos venido compartiendo, entonces es un caos. Entonces traerá problemas. Entonces se desatará una tragedia. Y es lo que vemos en esta escritura, en esta porción. Claramente, usted podría decir, ¿qué fue lo que motivó a Eva a tomar del fruto que el Señor les había dicho que no? Y claramente vemos que llega una serpiente, y lo que motivó a Eva a tomar de este fruto, ¿sabe qué fue? Fueron los sentidos. Sus sentidos fueron engañados por esta serpiente. ¿Por qué le digo los sentidos? Porque uno de los sentidos que empezaron a ser manipulados en la vida de Eva fueron sus oídos. La serpiente le empezó a hablar. Pero otro de los sentidos que empezó a ser manipulado de manera contraria fueron sus ojos. Dice la escritura que ella vio ese árbol y vio ese fruto agradable a sus ojos, y luego su gusto, porque ella probó. Y cuando ella probó, no le bastó ella probar, sino que se lo dio a otro. Y en este caso fue Adán. ¿Qué nos está a nosotros induciendo? ¿Qué nos motiva a nosotros a recibir o aceptar estas verdades a medias? Nuestros sentidos. Tengan mucho cuidado. Nuestros deseos, nuestras emociones. ¿Sabían ustedes que fácilmente nuestras emociones pueden ser motivadas hacia lo malo? Nuestros sentidos, nuestros deseos pueden ser fácilmente el enemigo. Dice la escritura que Él es el padre de la mentira. Todo aquel que sea o que mienta, entonces está cayendo en las trampas del padre de la mentira, que es el mismo diablo o Satanás.
La escritura me lo muestra. Cuando alguien miente o cuando mentimos, nosotros estamos escuchando o permitiendo que la obra del enemigo influencie nuestra vida. Y aquí lo podemos ver en esta historia. Y nuestras emociones, a veces nosotros decimos, es que esto es lo que yo deseo. Igual que ella fue seducida, ella fue atrapada por una voz, ella fue atrapada por lo visual, ella fue atrapada por el gusto. Y nuestros sentidos a veces son atrapados. El enemigo sabe cómo atrapar a los jóvenes, a los niños, a las parejas, a la familia. Él sabe cómo contraatacar nuestras emociones, sentimientos y deseos. Y vemos que cuál fue la consecuencia de las verdades a medias. De acuerdo a este pasaje, ¿sabe cuál era? Era separarnos de Dios. Y esta escritura claramente nos muestra que luego que ellos comieron del fruto prohibido, les tocó salir del huerto del Edén, salir de la presencia de Dios, salir de las promesas de Dios, salir de los privilegios de Dios, salir de la abundancia, salir de la paz, salir del gozo, salir de lo más hermoso que es la presencia de nuestro Padre Celestial. Y la escritura nos muestra que estas verdades a medias, esa es uno de sus intenciones, sacarnos de la presencia de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que usted y yo empecemos a vivir consecuencias terribles, garrafales, consecuencias de dolor, de tristeza, consecuencias bajo el peso del pecado. Lo que el enemigo quería era que tú y yo saliéramos de la presencia de Dios para volvernos esclavos del pecado. Y esto es lo que podemos ver a través de esta historia. Tengan mucho cuidado con las verdades a medias, porque estas son las consecuencias que se desatan. Estos son los problemas que vienen a nuestras vidas. Y es terrible ver esta historia. Cómo ellos, por dejar, por permitir, por aceptar esta mezcla de verdades con mentiras, a dónde los llevó y a dónde llevó a toda la raza humana y a dónde nos ha llevado a ser esclavos del pecado, a ser prisioneros de las cosas que hacen daño. Y es lo que vemos en esta escritura. Ahora concluyo diciendo lo siguiente: cada vez que usted introduzca la mentira en lo que usted quiera, usted dice, soy un hombre adinerado, pero por causa de la mentira ya tiene problemas. Usted dice, soy un gran ministro de Dios, pero por causa de la mentira ya tiene problemas. Cualquier cosa, tengo una empresa, pero ha sido por la mentira, tiene problemas. Ya hay problemas. Cada vez que tú y yo introducimos este término en lo que tú quieras, cada vez que tú mezclas la mentira en el área que tú desees, escúcheme, van a haber problemas. De acuerdo a la primera historia, las verdades a medias lo que trajo fueron plagas. Todo el fruto, todo el producido se empezó a dañar. Y la familia es expuesta. Y es donde llegan las separaciones. Es donde llegan los rompimientos en los hogares, en los hijos. Tengan mucho cuidado. Pero la segunda historia nos enseña que hay muerte. Cuando tú y yo mezclamos la verdad con la mentira, escúcheme, puede llegar muerte. Y en cuestión de minutos se puede acabar todo. Se puede destruir todo. Se puede venir a pique. Se puede acabar. Puede haber un vendaval en cuestión de segundos. Cuando tú y yo aceptamos esto. Y número 3, cuando tú y yo mezclamos las verdades con la mentira, nos vamos a separar del Señor. Y cuando tú y yo nos separamos del Señor, vamos a empezar a sentir odio, vamos a empezar a sentir rencor, vamos a empezar a sentir una serie de situaciones sentimentales, emocionales. Nuestra vida se va a apartar, nuestra vida se va a destruir. Separados de Dios nada podemos hacer.
La paga del pecado, escúcheme muy bien, cuando tú y yo estamos separados de Dios, entonces estamos bajo el pecado, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que hoy la Escritura nos está enseñando es que volvamos a la verdad. Estamos en un tiempo, siglo XXI, donde las redes, donde los artefactos, donde todas las cosas avanzan. Pero déjame decirte, la verdad sigue siendo la misma y es una sola. No mezclemos. Ten cuidado con las verdades a medias. Necesitamos volver a comportarnos, volver a tener un estilo de vida bajo la verdad, tener un comportamiento bajo la verdad. No temas por tu vida, di la verdad. Es importante la verdad. Por eso, en esta hora, por favor, vamos a orar juntos y vamos a cerrar este tiempo diciéndole al Señor que esta palabra te pueda ayudar en esta hora. Y quizá muchas de las cosas que estamos viviendo, muchas de las cosas que hoy estamos pasando, quizás sea por esto, por máscaras o por verdades a medias. Por eso vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor, vamos hoy a través de Cristo Jesús a entregar nuestras vidas y decirle de manera muy especial: Señor, te damos gracias y entregamos este tiempo en tus manos, pero entregamos nuestras vidas. Todos, Señor, en esta hora reconocemos esto, que hemos mentido, Dios, y que cualquiera de los que estamos en esta hora hemos sido seducidos, Dios, hemos sido, Señor, atemorizados, hemos sido, precioso Dios, nos han hablado y han querido negociar, Señor, para que nosotros introduzcamos la mentira, Señor, donde sabemos que no debemos hacerlo. Por eso hoy, Señor, oramos y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, Señor. Y hoy reconocemos que hemos pecado. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos ayudes, precioso Dios, a comprender y a entender tu palabra, Dios, y a vivir, Señor, bajo tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir, a hablar, Señor, a comportarnos conforme a tu verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo del Señor en esta hora dice amén y amén. Quiero agradecerles por permanecer en línea con nosotros. Que esta palabra te ayude, que esta palabra te oriente a tomar las mejores decisiones, pero siempre basadas en la verdad. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.